Hola, ¿qué tal? Vamos a resolver un pequeño test psicotécnico para la Policía Nacional del Perú, para la Escuela de la Policía Nacional del Perú. Estas preguntas vienen al momento de postular. Bien, vamos a comenzar a hacer los ejercicios, no sin antes mandar saludos a aquellos que han comentado en videos anteriores. Un saludo para Esteban City. Gracias a ti por haber comentado. Otro saludo para Antonio Marañón. Gracias por ser parte de esta comunidad. También un saludo para Ice Palamas. Claro que sí, hace poco, hace una semana lo subí ese material para que te pueda servir y tú puedas resolverlo de manera individual. Otro saludo para Romana. Muchas gracias por haber comentado. Otro saludo para Marco Antonio Villalobos. Me dice, me dice que las preguntas son muy fáciles y faltan poner las más difíciles. Bueno, en sí, las preguntas en su gran mayoría son básicas e intermedias, pero difíciles no hay. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacen de esa forma? Porque con el fin de que sea más rápido la forma de calcular de cada estudiante. Otro saludo también para Adriano Díaz GS. Muchas gracias. Gracias por comentar. Espero que sigas así. También para Brando Ramos. Muchas gracias, estimado Brando. Espero que te siga sirviendo y te pueda ayudar ahora este video que acabo de realizar. También para Giovanna Chavesta John Top. Muchísimas gracias por ese comentario. Y un saludo para Cristian Castillo. Un gran saludo para él porque él me ha comentado haciendo los ejercicios de manera más simplificada y de eso se trata estos exámenes, que el estudiante lo pueda resolver de la manera más rápida posible o práctica. Eso ya depende de la habilidad de cada alumno. Respecto a la primera pregunta, dice, árbol es a raíz, como pared es a... Bien, aquí es una analogía donde nos dan el primer dato que es árbol es a raíz. ¿Qué quiere decir esto? A ver, que el árbol para que pueda crecer tiene que tener obviamente la raíz. O si no, ¿con qué se puede sostener el árbol también? Con la raíz. Sin ella no se puede sostener, ¿correcto? Y de la misma manera tiene que cumplirse para la pared. Para la pared, ¿cuál es en este caso la parte que lo sostiene? Para el árbol sabemos que la parte que lo sostiene es la raíz. Y para la pared, ¿cuál sería la parte que le sostiene? Bien, de las alternativas podemos decir que retoño no puede ser, hoja tampoco, rama tampoco. Solamente quedan estas dos alternativas, columna o cimiento. Muy bien, pero la columna forma parte de la pared. En cambio, el cimiento es la parte en la que se encuentra debajo, ¿no es cierto? En el subsuelo. A lo mismo que parecido a la raíz, también está en el subsuelo. Por lo tanto, alternativa D, la alternativa sería la alternativa D de Dinamarca. Bien, pasamos con la siguiente pregunta número 2. Dice, ¿cuál de las respuestas completa adecuadamente la figura patrón? Muy bien, vemos que aquí hay un cuadrado de 3 por 3. El patrón se cumple para ya sea en columnas o en filas. En este caso, este primer dato es en filas. Vemos que estas figuras comienzan a ser dos, ¿no? Están separadas, luego casi ya se van juntando y finalmente ya se juntaron completamente, ¿no? En este caso para formar una figura conocida, en este caso es un rombo. En la segunda fila también sucede lo mismo. Primero están separadas, luego están en el medio, se están cruzando o intersectando y finalmente llegan a ser una figura conocida como el círculo. Y en la tercera figura tiene que cumplirse lo mismo, ¿no? O en la tercera fila se tiene que cumplir obligatoriamente lo mismo. Primero comienzan separados,
luego se intersectan y finalmente tienen que formar una figura conocida, que en este caso comenzaría así, ¿no? Algo así. Obviamente que ese es el hexágono. Entonces, la única alternativa que se tiene que marcar sería la E de Ecuador. La siguiente pregunta, a ver qué dice. La número 3. ¿Cuántos minutos se necesitan para llenar un balde de 12 litros a razón de 3/4 de litros por minuto? Aquí era 12, ¿ya? Bien, el balde total, este es el balde y vale tiene 12 litros el balde. Y me dicen cuántos minutos se necesitan para llenar dicho balde a razón de 3/4 de litros por minuto. Esto se interpreta de la siguiente forma. 3/4 de litros por minuto, es decir, 3/4 de litros se hace en un minuto. Lo que me piden a mí es en cuántos minutos le llena el balde total, que vale 12 litros. Bien, entonces aquí operamos por regla de 3 simple. En este caso quedaría x, aquí va a ser igual. Sería a un minuto que multiplica a 12 litros, ¿sí? A 12 litros y que divide a 3/4 de litro. Litro con litro se van a eliminar, ¿sí? Litro con litro se eliminan y me va a quedar solamente minutos. Y aquí esto se interpreta como la siguiente forma. Sería que x aquí va a ser igual. Me quedaría 12 por 1 es 12, pero ese 12 está dividido por 1. Y esto a su vez está dividido a 3/4. Y aquí utilizamos lo que es extremos y medios. ¿Sí? Acá me quedaría acá 12, arriba 12 por 4. Y en el denominador 3 por 1, que es 3. Por lo tanto, x aquí va a ser igual. Tercia 1, tercia 4. Por lo tanto, 4 por 4 me quedaría 16. ¿16 qué? En este caso la unidad que quedó era minutos. La unidad que quedó, vemos que era minutos, ¿no es cierto? Había quedado minutos. Y esa sería nuestra respuesta. Que en 16 minutos va a llenar los 12 litros que contiene dicho balde. Alternativa A de Argentina. Bien, vamos a hacer el siguiente ejercicio, la pregunta número 4. Me están dando cuál es la respuesta de las respuestas o de las alternativas completa la serie. A ver, esta es la serie. Y me están dando 5 con 3, 6 con 2, 0 con 1. Y en la siguiente 1, 0, 2, 6 y aquí tengo que completarlo. A ver, primero vamos a hacer la parte de arriba. Ahí de arriba vemos que hay 5, 3, 6, 2, 1 con 0. Bueno, vemos que en la parte de abajo hay 1 con 0 también, que vendría a ser el opuesto de lo que está arriba. Acá vemos 2 con 6, que vendría a ser el opuesto de lo que está arriba. Entonces, ya están estos dos, ¿no? Entonces, lo de abajo vendría a ser el opuesto a lo que está arriba. Entonces, este 5 con 3 tendría que aparecer en esta parte de aquí como si fuera lo opuesto. Y lo opuesto vendría a ser que arriba iría 3 y en la parte del cuadrito de abajo tendría que ser el número 5. Alternativa A de Argentina. Bien, la pregunta número 5 dice, la palabra que más se diferencia de las otras es A, cebada, trigo, A, cebada, B, trigo, C, tomate, D, avena
o E, arroz. Bien, vemos que todas esas que estoy marcando, cebada, trigo, avena y por cultura general, se sabe que esos son cereales. ¿Ok? Entonces, la única que es diferente, porque dice la palabra más, que más se diferencia, quiere decir la que es diferente de las demás, vendría a ser la C de tomate, porque el tomate es una verdura. Por lo tanto, esa sería nuestra alternativa. C de Colombia. Y continuamos con la pregunta número 6. Nos piden cuál completar este cuadrado vacío para completar la serie de dicho patrón. Muy bien, acá vamos a hacerlo respecto a las filas. En la primera fila vemos que esta figura sola, ¿no es cierto? La línea oblicuas. Luego aparece la línea oblicua, la misma figura, pero con el punto a la izquierda, en el primer, ¿no? en la parte izquierda. Y luego la misma figura, pero con el punto hacia la. Lo mismo aparecen dichas figuras en la siguiente, ¿no? En la siguiente fila. Vemos que aquí está el punto a la izquierda, luego a la derecha y la figura normal, ¿no? La figura base. Y en la tercera fila se tiene que cumplir lo mismo. Si aquí vemos la figura a la derecha, la figura base, faltaría la figura con el punto a la izquierda. Por lo tanto, tendría que ser esta, ¿no? La que está con el punto a la izquierda. Y la única alternativa tendría que ser la alternativa B de Bolivia. Bien, la pregunta número 7 dice, ¿cuáles son los tres mínimos números primos? Bien, los números primos, ¿qué quiere decir número primo? Número primo es aquel que se puede dividir. O sea, quiere decir que es múltiplo de sí mismo y del número 1. Solamente es divisible por dos números. Los únicos tres primeros números primos serían el 2, el 3 y el 5. ¿Correcto? Porque el 2 es divisible por 2 y por 1 y por la unidad. Lo mismo que el 3. El 3 también es divisible por 3 y por la unidad. El 5 también por 5 por sí mismo y por la unidad. ¿Y por qué no puede ser el número 4? Porque el 4 es divisible por 1, por 2 y por 4. ¿Ok? Ya acá son 3. Y acuérdate que el número primo solamente es divisible por sí mismo y por la unidad. Es decir, solamente por dos números, no por tres números. Por ello, la única alternativa sería la 2, la 3 y 5. Pero como aquí no hay en las alternativas, entonces la respuesta sería la E, ninguna de ellas. La pregunta número 8 dice, ¿cuáles de las respuestas al unirse forman el modelo? A ver, correcto, vamos a ver. La única alternativa que forma el modelo, que vendría a ser lo que está aquí, es estas dos mitades, la A y la H. Son las únicas. Entonces, alternativa B de Bolivia. A ver, siguiente pregunta. ¿Cuál de las respuestas completa la serie? Vamos a ver. Ah, ya, correcto. Aquí podemos notar que se está repitiendo en todas las filas los mismos números. O sea, las mismas figuras. El 0,2, acá vemos el 0,2. Acá vemos el 3,1, acá vemos 3,1. Acá vemos 1,5, acá también vemos 1,5. Bien, entonces en la tercera fila también tiene que ser lo mismo. Vemos que acá está el 1 con el 5, ¿sí? Acá está el 0 con el 2. Faltaría el 3 con el 1, ¿verdad? Este.
Por lo tanto, la alternativa sería E de Ecuador. Pregunta número 10. ¿Un automóvil siempre tiene? Muy bien. Bueno, este ya es criterio. Tendré bastante criterio aquí. Sabemos que el automóvil, por defecto, siempre debe tener el motor, ¿sí? Para que se pueda movilizar. Bien, siguiente pregunta. ¿Cuál de las respuestas contesta adecuadamente la figura patrón? ¿Qué se puede observar en cada figura? En cada una de las filas. En la primera fila, este vendría a ser la base de la figura. Y luego se está eliminando la parte izquierda de la cruz, ¿sí? Solamente esa parte izquierda de la cruz se va a eliminar y me va a quedar esta segunda figura. Y luego de esta segunda figura misma, de este resultante, se va a eliminar lo que está en la parte derecha de la cruz. De esa forma, ¿no? La parte izquierda y luego la parte derecha se va a eliminar. Y finalmente me va a quedar esta última figura. Entonces, en la segunda también vemos lo mismo. Si tú eliminas esta parte izquierda de esta figura, me va a quedar en lo que está en el medio. Y luego si eliminas la parte derecha de la figura, me va a quedar lo que está al final, que vendría a ser este, el resultado. Lo mismo sucede entonces para la última fila, eliminando esta parte izquierda de la figura, me está quedando estas figuras del centro. Y luego si elimino esta parte derecha de la figura, solamente me va a quedar un cuadrado y adentro un cuadradito chiquitito, nada más sombreado de color negro. Y la única alternativa sería la A de Argentina. Pregunta número 12. Dice la pregunta número 12. En una habitación hay 9 filas de archivadores. ¿Ok? 9 archivadores. Y con 9 archivadores cada fila. ¿Ok? Si multiplicamos por 9, esto vendría a ser igual a 81. Luego dice, en otra habitación hay 6 filas de archivadores con 12 archivadores cada fila. Es decir, 6, sería 6 por 12. Esto me da el total de 6 por 12 sería 70 y 72. Me dice cuántos archivadores hay más en la primera habitación que en la segunda. ¿Correcto? Entonces me están diciendo la resta de estos dos. Si restamos, me quedaría aquí. Me quedaría 9 más 2, 11. Y acá el 7 se convierte en 8. 8 para 8, 0. Es decir, tendría que haber 9 más. Hay 9 archivadores más. Alternativa C de Colombia. Pregunta número 13. ¿Cuál de las respuestas al unirse forma el modelo? Bien, vemos que para que se forme el modelo tiene que ser este rectángulo, este cuadrado y este otro cuadrado. O sea, la B, F e I. La B, la F y la I. ¿Correcto? La alternativa A de Argentina. Muy bien, la pregunta número 14 se lo voy a dejar a ustedes de tarea para que lo puedan discutir y puedan decir en los comentarios cuál es la respuesta a dicha pregunta. Bien, vamos a pasar entonces a la pregunta número 15. Dice, la palabra que más se diferencia de las otras es gobernador, rey, alcalde, presidente, sacerdote. Bien, vemos que la única alternativa que está descartada es el sacerdote, la que se diferencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el gobernador, el rey, el alcalde o el presidente son elegidos por el pueblo, ¿sí? Mientras que el sacerdote lo designa, no es elegido por el pueblo, sino que quien lo elige, lo elige en este caso el nuncio. Muy bien,
Por lo tanto, la alternativa sería la E. E de Ecuador. Pregunta 16. ¿Cuál de las respuestas contesta adecuadamente la figura patrón? A ver, vemos que en la primera fila hay un círculo, hay esta figurita y hay esta figura de rombo oblicuo. ¿Bien? O mejor dicho, en la primera fila hay esta figurita, ¿sí? Bien, que tiene una cruz en el medio, ¿ok? Y luego dos figuras que son cerradas, ¿ok? O regulares. Luego, en la segunda fila también vemos lo mismo, ¿no? Esa dicha figurita que tiene una cruz en el medio y dos figuras regulares. Y en la tercera fila tiene que cumplirse lo mismo. Dos figuras regulares y dicha figurita con una cruz en el medio, ¿sí? Entonces la única que tiene una cruz en el medio es esta que está aquí. La alternativa C, C de Colombia. Pregunta número 17. En pregunta 17 dice, si un bote recorre 16 kilómetros en 48 minutos, voy a poner aquí 16 kilómetros en 48 minutos. ¿En cuántas horas hará un viaje de 480 kilómetros? Me están pidiendo el valor en horas, pero de los 480 kilómetros. Entonces voy a aprovechar aquí, ya que 16, si multiplico a 16 kilómetros por 30 kilómetros, eso me va a dar 480 kilómetros. ¿Sí? Si multiplico entonces aquí por 30, me va a dar aquí 480 kilómetros. Si multiplico aquí por 30, aquí también tengo que multiplicar por 30, para que no se altere la ecuación. Entonces, pero este está en minutos, me piden en horas, ¿no es cierto? Entonces, multiplicamos aquí que una hora equivale a 60 minutos. ¿Sí? Entonces, esto se va a ir minuto con minuto. Y luego aquí, 30 va 1, 30 va 2. Y 48 entre 2 me da 24. Por lo tanto, acá sería 24 horas. ¿Ok? Esto quiere decir que en los 480 kilómetros lo va a recorrer en 24 horas. Alternativa D de Dinamarca. La pregunta número 18 dice, ¿cuáles de las respuestas al unirse forma el modelo? Bueno, el modelo es un triángulo, ¿sí? Dividido en la mitad y de tal forma que las dos partes que lo conforman son la O y la Q. Entonces, alternativa B de Brasil. Vamos a por acá. Pregunta 19. ¿Cuál de las respuestas completa la serie? A ver. Muy bien, correcto. Vemos que en esta serie de aquí, la primera serie, vemos que es este par conjugado que es 4 con 2 y 2 con 4 son inversos. Y en el medio quedaría uno que tienen iguales en números. Acá también vemos que en el medio tienen iguales números. Y en los costados tendrían que ser invertidos. Lo opuesto. Si aquí era 0, ahora aquí va a ser 0 en la parte de abajo. Si aquí era 3, aquí va a ser 3 en la parte de arriba. Al igual que vemos que en la primera figura, ¿no es cierto? O que en la primera serie, perdón. Por lo tanto, la alternativa sería alternativa D de Dinamarca. Pregunta número 20. La palabra que más se diferencia de las otras es, a ver, lluvia, granizo, arcoíris, nevada y escarcha. Muy bien. De frente es la C, arco iris. ¿Por qué? Porque el arco iris es estático, ¿ok? No se mueve.
mientras que la lluvia, el granizo, la nevada y la escarcha tienden a precipitar, están en movimiento. Por ello, que alternativa C es la correcta, es la única diferente a las demás. La pregunta 21 dice, ¿cuál de las respuestas contesta adecuadamente la figura patrón? A ver, ¿cuál es la 21? Vamos a ver la 21. Vamos a hacer esta secuencia de patrón con respecto a las columnas. ¿Sí? En la primera columna, la figura base era 3 cuadraditos. Luego se eliminó este que está abajo y me quedó la siguiente figura. Luego se eliminó este que está en el medio y me quedó la figura que está aquí arribita, que es un cuadrado nada más, en la parte superior. Lo mismo sucede en la segunda columna. En la segunda columna se eliminó la parte de abajo, el primer cuadradito de abajo, y me quedó ahora lo que está en el medio. Luego se eliminó este cuadradito del medio y me quedó la parte de los cuadritos que están en la parte de arriba. Solamente te das cuenta que al final va a quedar en los cuadraditos que van aquí estar arriba, ¿no? Igual aquí, ¿no? En la tercera columna comienza quitando la de abajo, luego la del medio y luego un cuadradito. Bueno, en la tercera columna también se cumple lo mismo. Comienza eliminando el cuadradito que está en la parte de abajo, luego el cuadradito que está en la parte del medio y finalmente me va a quedar esto, ¿no? Estos 3 cuadraditos en la parte superior. ¿Sí? Entonces, pero esto está sombreado, ¿no? Cada uno de ellos está sombreado. Entonces, la alternativa A de Argentina. Pregunta número 22. Dice, A tenía que hacer 180 ladrillos, pero solo ha hecho el 80%. Entonces, ¿cuántos ladrillos ha hecho? Dice la pregunta. A ver. El total es 180 ladrillos. Eso equivale al 100%. Pero dice solo ha hecho el 80%. ¿Cuántos ladrillos ha hecho? Justamente eso es lo que ha hecho, porque ha hecho solamente el 80%. A ver, comenzando con la parte de aquí. Sacando a mitad primero a esta base de aquí. Vamos a hacer esta parte ya, más rápido. Saco a mitad a ambos lados, me quedaría entonces 90 y 50%. Ahora, sigo sacando a mitad, haciendo a este 90 ahora saco a mitad, me quedaría 45 y aquí sería 25%, ¿verdad? Ahora, para que sea 80%, acá, sacando, en este caso, quinta, a este último, me quedaría 9 y aquí me quedaría 5, ¿verdad? 5%. Ahora mira, qué fácil, mira, suma estos de acá me va a quedar 80%, ¿verdad? Y en este lado me va a quedar, este es como si fuera, el 9 es como si fuera un 10, ¿ya? 10 más 90 es 100, 100 más 45 es 145, pero recuerda que el 9 lo convertís en 10, restas 1, o sea, 145 menos 1, 144. Y esa es la respuesta, ¿ok? Voy a ponerlo así mejor. Esa sería la respuesta, ¿ok? Que 144 ladrillos ha hecho. Alternativa D de Dinamarca. La pregunta 23 dice, ¿cuáles de las respuestas al unirse forma el modelo? Esta pregunta está regalada, pues son dos triángulos, uno normal y otro en la parte inferior. De esta forma, ¿no? En este caso, los únicos que corresponden serían la M y la Q. ¿Ok? M y Q. Alternativa E de Ecuador. La pregunta número 24 dice, la rueda siempre tiene... a ver, la rueda. La rueda sabemos que tiene esta forma, ¿no?
Pero como es una rueda, acuérdate que la rueda en un principio la inventaron. Y la inventaron con estos radios, sí, de madera. Por lo tanto, siempre va a tener radios. Una rueda siempre va a tener radios. Muy bien. ¿Qué más? La pregunta 25. ¿Cuál de las respuestas contesta adecuadamente la figura patrón? Muy bien. Vemos que en la primera fila hay puros círculos, en la segunda fila hay puros cuadrados, en la tercera fila tiene que haber entonces puros, todos tienen que corresponder a un triángulo. Ahora, vemos que en cada uno de ellos está cumpliendo lo que hay uno que es sombreado, ¿sí? Sombreado. Luego hay otra figura que tiene esta forma, que vendría a ser su esqueleto o su forma base, que en este caso la forma base de aquí tendría que ser esta, ¿no? Para el triángulo tendría que ser esa es la base, esa figura. Si lo voy a poner mejor, ahí. Y luego en cada una de ellas también se va a cumplir que hay una que es una figura normal, ¿no? Una figura con, en este caso, solamente con el borde. Entonces, la única alternativa que tendría que ser es la alternativa A de Argentina. La pregunta 26 dice, B duerme un promedio de 7 horas cada noche. ¿Cuántas horas está despierto en una semana? A ver. Acá es 24 horas, que equivale a un día. ¿Okay? Esto equivale a un día. ¿Correcto? Pero me dice que él está despierto. Perdón, él duerme 7 horas cada noche. Duerme. Y lo que está despierto. Duerme 7 horas, dice. Por lo tanto, ¿cuántas horas está despierto? La resta, ¿no? De 24 horas con 7 horas. Eso sería 17. Por lo tanto, me dice cuántas horas está despierto en una semana. Bien, estas 17 horas que está despierto es en un día. La pregunta es, en una semana, que vendría a ser 7 días, el equivalente a 7 días, ¿cuánto sería? Obviamente que aquí es multiplicación en aspa, que vendría a ser que, entonces, x vendría a ser igual a 17 por 7. ¿Ok? ¿Esto qué es igual? Bueno, pues él está despierto en una semana. ¿Cuántas horas? 17 por 7 sería 7 por 7, 49, llevo 4. 7 por 1, 7 y 4, 11. 119 horas. La alternativa A de Argentina. A ver, la pregunta 27 dice, ¿cuál de las respuestas completa la serie? A ver, podemos intuir a primera vista que aquí en la primera figura arriba es 5, luego abajo es mayor por una unidad. En la siguiente figura son iguales. Y la tercera figura también son iguales. ¿Ok? Ahora, pero en este caso, si te das cuenta, aquí se llevaba por una unidad, ¿no es cierto? 5 y luego sigue el 6. Y luego, aquí también era 5, ahora el que sigue es el número 6, una unidad mayor. Aquí vamos a ver que también se cumple lo mismo. 0 con 1 se lleva por una unidad. Aquí es menor, aquí es mayor. Luego, el que sigue siendo igual que el otro patrón de arriba, ¿no? Sigue siendo igual, mira acá, 5, acá también abajo va a ser 0. Y el que sigue, y también a la vez son iguales, ¿no? 0 con 0 van a ser iguales. Aquí 5 con 5. Y luego el que sigue tiene que ser uno mayor a él, al del medio. En este caso, al de arriba era 5, luego sigue el 6. Acá abajo era 0,
tiene que ser 1. 1 más que el anterior. Y el que sigue tiene que ser igual al de abajo. Acá tiene que ser 1. Por lo tanto, alternativa B de Bolivia. La pregunta 28 dice, ¿cuáles de las respuestas al unirse forman el modelo? A ver, este ya es un poquito más complicado, pero no imposible. Vemos que tiene que ser un círculo y esta figura, ¿no? Bien, los únicos que satisfacen son estas tres. Al unirlas, este con este me va a dar la parte de aquí, de la mitad para la izquierda, mientras que esto vendría a ser de la mitad para la derecha. ¿Ok? Por eso que serían estas tres figuras. MQS. Alternativa E de Ecuador. Pregunta 29, que dice, cristianismo es a Cristo, como islamismo es a... Muy bien. El Islam. Bueno, aquí tienes que conocer lo que es cultura general. Sabemos que los que, es decir, el cristianismo es la religión que sigue a Cristo. Y el islamismo es la religión que sigue a quién. El Islam es a en este caso, a un Dios, ¿no? En este caso Cristo representa a Dios mismo que se transfiguró en Cristo. Pero sin embargo, el Islam tiene que también seguir a ese mismo Dios. Pero para ellos su Dios es Mahoma. ¿Ok? Según la cultura general, el islamismo, el Dios, al Dios que alaban es a Mahoma. En esta pregunta, a ver, vamos a hacerlo de esta forma. ¿Por qué? Porque mira, en toda esta fila comienza con esta parte central, primero está un poco más junta. Esta parte central que es como un cuadrado, luego se va separando y va quedando esto que está aquí, lo que vemos separados de esa forma. Y luego cada vez se va separando más. Llega a esta parte extrema. ¿Ok? Y lo que se va a quedar quieto es esta base. Esa base nunca se va a mover, se va a quedar ahí. En la segunda fila también se cumple lo mismo. La base es esta cruz que está en el medio. ¿Ok? Esa base nunca se va a mover. Esa sigue igual, por más que parezca que no es, pero sí lo es. Es la misma figura. Es la base que no se mueve, esa cruz. Y lo que se mueve es esto que está aquí. Cada vez se va expandiendo de manera, ¿no? Para sus propios lados. Este de aquí se va a mover para arriba. Este que está aquí se va a mover para la derecha. Esta parte de aquí se va a mover para abajo. Y esta parte de aquí se va a mover para la izquierda. Así. Y de esa forma, poco a poco se van a ir moviendo. Y miren, después se va a poner en la parte de aquí. Extrema. Siempre va a quedar ahí, en la parte extrema. No afuera, sino junto. Junto, o sea, quiere decir, se van a intersectar. Van a coincidir en un punto. ¿Ok? De esa forma. Entonces quiere decir que esta figura, su base, ¿cuál era? Esta cruz, ¿verdad? Si te das cuenta, hay una cruz. Acá también esta cruz está en el medio, en la que nunca se mueve, se queda fija. Lo que se va a mover son estos palitos. 1, 2, 3 y 4. Estos palitos se van a ir moviendo como te dije anteriormente.
Y al final van a tener que quedar así nada más. En esos puntos, ¿no? Intersectados. Entonces aquí va a quedar esta figura nada más. ¿Ok? Esa sería nuestra alternativa. Finalmente, vamos a hacer ahora la pregunta número 31 que dice 2 tercios de 36 es igual a... Bueno, esta pregunta es regalada. Esta pregunta es regalada. 2 tercios de indica multiplicación. Y 36, luego viene 36. Eso me están pidiendo la igualdad. Tercia. Sería 2 por 12. Que vendría a ser igual a 24.